Sabemos que aquí han robado a manos llenas, sabemos que son una panda de ladrones y sabemos que muchos de ellos van a acabar en la cárcel. El presidente del gobierno tiene ahora mismo imputada a su mujer por apropiación indebida, a su hermano por un delito fiscal y al fiscal general del Estado por filtrar información confidencial de un contribuyente. Y encima tiene imputado en el Tribunal Supremo al que fue su mano derecha en el partido y en el gobierno, José Luis Ábalos, por un escándalo de corrupción. Estamos hablando del mayor caso de corrupción de nuestra historia. Álvaro Nieto ahora dirige The Objective, pero en aquel momento dirigía Voz Populi. Y fueron los que sacaron la noticia de todo lo del Delsey Gate y las maletas de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor y este periódico siguieron tirando del hilo, ¿vale? Y llegaron con todas estas empresas que durante la pandemia, pues de repente se habían creado de la nada y habían empezado a tener contratos millonarios con todas las administraciones de la PSOE. Y finalmente, cuando el Partido Socialista acusó a Isabel Díaz Ayuso con el caso de su hermano y tal, que al final eso quedó en nada porque su hermano se dedicaba a ello durante toda la vida y no había una conexión con la Comunidad de Madrid, fue desestimado por Fiscalía Anticorrupción y por la Fiscalía Europea, Ayuso se encabronó y el Partido Popular de Madrid lo que cogió fueron todos estos contratos que ya habían salido, que ya habían aparecido en medios de comunicación porque los había sacado Álvaro Nieto y todo su equipo. Y a partir de ahí, ¿vale? Empezaron las investigaciones que han acabado, ¿sabes? En este, ¿sabes? Uno detrás de otro, un bonito y precioso efecto dominó. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, ya te he presentado antes, cuando he dicho, ahora dentro de unos minutos traeré a Álvaro Nieto y demás. Hay que recordar que todo esto que está saliendo ahora empieza en parte por aquella noticia que sacasteis, creo que fue en Voz Populi, que fue con lo del Delsey Gate y de aquellos polvos estos lodos, ¿eh? Mira, hablando de fango y de bulos, fíjate cómo ha evolucionado la cosa, ¿eh? El pseudoperiodismo, ¿tú cómo ha estado en los últimos años? Bueno, todo nace el 23 de enero del año 2020, que fue el día que nosotros publicamos la visita de Delcy Rodríguez, que se produjo 3 días antes, el día 20 de enero del 2020. A partir de ahí empezamos a publicar una serie de investigaciones, primero en Voz Populi y luego en The Objective, y todas en la misma dirección. Han demostrado, y cada día que avanza vemos más datos al respecto, que aquí hay una macrocausa de corrupción, aquí hay una banda organizada ahora mismo dentro del gobierno de España y evidentemente la verdad es que todo lo que vamos conociendo cada día es más impresionante, ¿eh? O sea, realmente yo no sé dónde va a acabar esto, pero hay de todo, hay todo tipo de ingredientes en esta historia, ¿no? Hay aviones en un aeropuerto, pero hay oro, hay dinero en efectivo, hay prostitución, hay drogas, hay policías corruptos. Una serie de Netflix va a ser esto dentro de unos años. Bueno, mira, yo tengo el libro, sabes que hemos hablado aquí alguna vez de mi libro de Conexión Caracas-Moncloa, en donde están recogidas las... No me digas que te llama una productora para pedirte los derechos, tío. No, te diré que yo siempre pensé que ese libro era propio para hacer una serie o una película, porque realmente tiene ingredientes para mostrarlo en televisión. Y nunca nadie se ha interesado por comprar los derechos audiovisuales del libro. Yo creo que porque no querían las productoras y las plataformas molestar demasiado al gobierno. Ya sabemos que es mejor hacer una serie contra el Partido Popular, ¿no? Hay ahora una serie, creo, en una de estas plataformas sobre la sanidad madrileña o algo así, ¿no? Y otra sobre la corrupción en Valencia y... Eso es más fácil de hacer, ¿no? Sobre todo en tiempos en los que todavía está Sánchez gobernando. Desde luego. Oye, hoy la gran noticia del día ha sido la declaración de Víctor Aldama, que además ha sido una declaración que ha sido voluntaria, en la que él se ha autoinculpado de delitos que en un principio pues nadie conocía y que le pueden al final traer problemas y complicarle y demás. Quiero preguntarte un poco por la trayectoria de este señor, su paso en la cárcel y qué ha significado
¿O qué impacto crees tú que ha tenido o que va a tener las declaraciones que ha dado hoy? A ver, la declaración de Víctor de Aldama es muy importante y de hecho a mí me ha sorprendido, porque normalmente cuando alguien amenaza con tirar de la manta, en España ya tenemos cierta experiencia de casos similares en que al final había muchas expectativas depositadas y luego al final siempre nos decepcionaban, ¿no? Puedo hablar de Bárcenas, por ejemplo, o de otros casos, ¿no? Pero la verdad es que a mí hoy me ha parecido que la declaración de Víctor de Aldama ha sido más contundente de lo que yo podía imaginar ayer, por ejemplo, y realmente está muy bien en el sentido de que él ha empezado ya a contar cosas que más o menos ya se sabían, ya las habíamos publicado nosotros, por ejemplo, muchas de ellas, pero es cierto que el hecho de que las confiese él aportan un plus de veracidad y sobre todo porque hay un hecho, yo creo que todo el mundo va a entender, que es muy lógico, y es que cuando alguien se autoinculpa en sede judicial, lógicamente es porque pretende conseguir algún tipo de beneficio personal, pero parte de la base de que efectivamente los hechos son ciertos. Es decir, si los hechos que está denunciando Víctor de Aldama no fueran verdad, él no tendría ninguna necesidad de estar comentándolos en sede judicial porque le van a implicar, como tú bien decías, problemas para él mismo. Por tanto, yo creo que es muy relevante lo que ha contado, porque cuando uno se autoinculpa es precisamente porque estás diciendo la verdad, si no, no lo harías, si no, directamente dirías que todo es mentira, que no hay nada de verdad y que tú eres inocente. El hecho de que él se meta en la película y nos esté confesando en directo que ha corrompido a medio gobierno, yo creo que es muy relevante y inicia, digamos, una nueva fase en este caso de corrupción, en este gran caso de corrupción, porque hasta ahora lo que teníamos era un ministro del gobierno que era Ábalos, que ya no está en el gobierno y que ya no está en el Partido Socialista, y claro, el gobierno decía, no, esto es cosa de Ábalos. Pero claro, desde hoy tenemos ya un testigo muy directo que está diciendo que le ha dado dinero en efectivo al actual secretario de organización del Partido Socialista, a algunos ministros. Es decir, estamos hablando de gente que ahora mismo sí que están cerca de Pedro Sánchez. Incluso ha señalado a Pedro Sánchez, aunque desde mi punto de vista lo ha hecho de una manera un poco más indirecta, ¿no? Aquí sí que tengo que decir que me ha sorprendido cómo Víctor de Aldama no ha concretado más sobre su relación con Pedro Sánchez o sobre su relación con Begoña Gómez, porque sabemos que Begoña Gómez y Víctor de Aldama tenían una relación muy estrecha en el año 20, que era cuando Begoña Gómez estaba relacionándose con Globalia y Víctor de Aldama trabajaba para Globalia, ¿no? Entonces, y trabajaba en la trama de las mascarillas y en otros temas, ¿no? Entonces, yo creo que Víctor de Aldama se ha reservado algunos asuntos que quizás desvele en próximas entregas, porque él también hoy ha declarado ante el juez Ismael Moreno, que es el que lleva el caso de las mascarillas, pero ha pedido declarar también ante el juez Santiago Pedraz, que es el caso de los hidrocarburos, que es un caso de corrupción, la verdad es que probablemente más profundo que el de las mascarillas, y probablemente también Aldama acabe declarando en el Tribunal Supremo algún día, porque allí es donde se está investigando la parte que concierne a Ábalos, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que la declaración de hoy de Aldama es muy importante porque supone la constatación, la confirmación definitiva de que todo lo que estábamos publicando era verdad, y de paso está metiendo en problemas a buena parte del gobierno y del Partido Socialista, porque a partir de ahora ya esto no es un asunto exclusivo de Koldo y de Ábalos, es un asunto que salpica a múltiples protagonistas y la mayoría de ellos todavía ejerciendo poder en el gobierno. Para la gente que nos está viendo y a lo mejor no tiene una noción de cuáles son los nombres que habrían salido, qué es lo que se habría acusado, ¿podríamos hacer un sumario de las cosas que habría dicho Víctor Aldama? Así un poco pormenorizado. Sí. A ver, por ejemplo, empezando por lo primero, que es lo del Seagate, ¿no? Que fue esta visita de una vicepresidenta venezolana que tenía prohibida la entrada al territorio comunitario, al territorio de la Unión Europea.
Lo que ha contado hoy Aldama son 2 o 3 detalles de esa visita que ya habíamos contado en The Objective hace unas semanas, pero que son muy relevantes. Básicamente es que, por supuesto, la visita ya estaba perfectamente organizada y preparada por el Gobierno de España. Esto lo sabíamos porque incluso hay un WhatsApp en donde Ábalos, recordarás, confirma con Sánchez que va a venir Delcy. Pero hoy lo que ha dicho Aldama es que Sánchez iba a cenar con Delcy Rodríguez en Madrid, lo cual, desde mi punto de vista, es gravísimo porque estamos confirmando, esta información ya la habíamos dado en The Objective hace unas semanas, pero está confirmando Víctor de Aldama que el presidente del Gobierno de España tenía previsto cenar con la vicepresidenta de una tiranía que además tenía prohibido entrar en territorio comunitario. Es decir, es una locura, es un disparate absoluto. Pero es que incluso ha señalado que la cena no era solo con Sánchez, que ahí en esa cena iba a estar Teresa Rivera, Salvador Illa, Ábalos, o sea, medio gobierno reuniéndose con esta señora. Y luego también ha contado una historia que también sabíamos porque lo habíamos publicado previamente, y es que durante esa noche hay que recordar que Ábalos se desplaza al aeropuerto porque finalmente la policía, la Guardia Civil, no deja entrar a Delcy Rodríguez en España, entonces Ábalos tiene que ir a recibirla al aeropuerto para explicarle la situación, y dentro del avión hay un momento en el que Ábalos llama a Pedro Sánchez y hay una conversación telefónica entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez, lo cual, insisto, también desbarata todas las versiones ofrecidas por Pedro Sánchez hasta ahora en relación a este asunto, porque Sánchez lo que nos había dicho hasta ahora es que él no tenía conocimiento de nada, por supuesto no se iba a ver con Delcy, no habló con Delcy, en fin, todo mentiras como ya nos tiene bien acostumbrados. Lo hizo todo bien. Claro. Luego, evidentemente, Aldama ha dado información sobre las mascarillas y ha contado que como consecuencia de todos esos contratos que él consiguió de la Administración española durante la pandemia, pues al final él entregó dinero en efectivo a varios miembros del Partido Socialista. La cantidad más cuantiosa son 400.000 euros que ha dicho que le dio a Ábalos, pero también ha hablado de, me parece que han sido 50.000 a Koldo y 25.000 al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y él ha dicho también que hubo otro ministro, Ángel Víctor Torres, que por entonces era el presidente de Canarias, que le pidió una mordida de 50.000 euros, pero que, según ha dicho Aldama, esa no la pagó. ¿También algo de Santos Cerdán? ¿No le dio en un bar, ha dicho algo? Sí, a Santos Cerdán también le dio en el bar que está enfrente de la sede del Partido Socialista. En total, lo que ha confesado hoy Aldama más o menos es la entrega de unos 700.000 euros en efectivo a diferentes personalidades, cargos y líderes del Partido Socialista. Nosotros, si recordarás, hace un mes aproximadamente, publicamos una información que tuvo muchísima repercusión y que motivó incluso una querella del Partido Popular en los tribunales, porque lo que pusimos fue un vídeo de unos socios de Aldama que habían participado en la fase inicial de la trama, en donde ellos decían que se les había pagado a cargos del Partido Socialista 600.000 euros. En esa información nuestra hablamos de una cantidad total de 600.000 y en concreto estos socios confesaban que 2 veces llevaron bolsas a la sede de Ferraz con 45.000 euros cada vez que fueron, o sea, 90.000. Y luego ya el resto del dinero lo pagó supuestamente Aldama. Y hoy Aldama lo que ha hecho es confirmar que efectivamente esos pagos se produjeron, porque la cantidad que ha dado hoy, como digo, está en torno a los 700.000, o sea que más o menos coinciden las cantidades, y que lo que habíamos señalado hace un mes y que todo el mundo nos denigró, nos insultó y todo el mundo dijo que todo era falso, bueno, pues miren ustedes, no será tan falso porque tenemos grabados a 2 socios de Aldama diciéndolo y encima hoy Aldama en sede judicial confirmando la misma historia. E insisto, Aldama no tiene por qué inculparse en algo que es mentira. Es decir, podría perfectamente decir, oye, yo no tengo nada que ver con este asunto. Pero está confesando hechos gravísimos
Y yo creo que si lo hace es porque efectivamente son verdad y él está esperando algún tipo de beneficio. El beneficio va a ser que esta misma noche seguramente ya le pongan en libertad. Él estaba en prisión provisional porque había riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero como ha accedido a colaborar con la justicia, lo normal en estos casos es dejarle en libertad para que siga colaborando. Y probablemente esta noche ya salga a la calle y pueda retomar más o menos su vida normal, si bien es cierto que, como estamos contando en el periódico durante los últimos días, ya previamente los jueces le han embargado prácticamente todas sus propiedades. Hoy mismo hemos contado que la casa donde él está viviendo la han embargado, que es un piso de 280 metros cuadrados en el Paso de la Castellana. Hostia, pero lo van a tener muy complicado de justificar precisamente por eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes de... Pues soy un poco morboso, me he puesto a ver lo que estaban diciendo los periodistas que normalmente están defendiendo al PSOE y a Pedro Sánchez y al gobierno y demás. Y claro, la parte en la que un señor se estaría autoinculpando de cosas que no sabíamos hasta ahora y que estarían dejando en mal lugar al gobierno, es algo que, por lo que yo veo, tienen difícil a la hora de poder justificar o defender. Siempre están los más imaginativos que dicen que es que en el fondo lo que está esperando es un indulto del PP y Vox cuando gobiernen, y por eso ahora mismo están desesperados, pero son cosas muy peregrinas y yo veo una muy difícil justificación en ese sentido. Y me gustaría esto que has dicho, porque a vosotros os han señalado como Máquina del Fango, bulos, estos periódicos de ultraderecha que luego sirven para que organizaciones ultras también cojan y con 8 recortes vayan a un juzgado y hagan este lawfare que estaba hostigando a nuestro pobre gobierno porque no habían hecho nada malo y demás. ¿Cómo se siente eso desde tu ámbito profesional? El hecho de que haya esta especie de cruzada contra los bulos y de repente los bulos sean tan importantes, sobre todo en el momento en el que al Partido Socialista le han empezado a salir este tipo de casos también con su mujer y todo lo que ahora mismo le rodea de corrupción. Bueno, yo creo que evidentemente el gobierno desde hace meses no ha encontrado otra estrategia para defenderse de los escándalos que acusar a los medios de comunicación que los publicamos de fake news y de bulos y de fango, ¿no? Pero los hechos al final nos están dando la razón. Nosotros hacemos periodismo. Aquí en The Objective hacemos periodismo y, lógicamente, investigamos y publicamos todo aquello que creemos que tenemos confirmado y que creemos que es verdad. Y lo que está pasando es que permanentemente se nos está dando la razón en los tribunales cada vez que se querellan contra nosotros. Yo mismo, como director primero de Voz Populi y luego de The Objective, he sido objeto de querellas en los tribunales, además pidiéndome indemnizaciones cuantiosísimas por haber publicado el Delcy Gate, por haber publicado el rescate del Plus Ultra, por haber publicado el caso Coldo, que entonces se llamaba Soluciones de Gestión, por haber publicado todo lo que tiene que ver con Ábalos. Y sistemáticamente hemos ganado todos los casos que ni siquiera han llegado a juicio, porque los jueces, cuando hemos ido a declarar, cuando hemos presentado testigos, cuando hemos presentado pruebas, pues han archivado porque han visto que no había causa, que no había motivo suficiente como ni siquiera para procesarnos, ¿no? Entonces, ahora todo esto que está pasando nos avala aún más, porque los informes que está haciendo la Guardia Civil y que vamos conociendo con cuentagotas, esta declaración de Aldama, estas investigaciones judiciales, esta imputación de Ábalos en el Tribunal Supremo, todo está viniendo a ratificar nuestro trabajo. Entonces, evidentemente, siguen los insultos, siguen las amenazas, siguen en fin, toda la campaña de intoxicación. Pero mira, yo estoy tranquilo porque en el fondo yo llevo haciendo 25 años el mismo trabajo, lo he hecho en diferentes empresas, los que estamos aquí trabajando igual, son unos profesionales extraordinarios los que trabajan en The Objective. Y sabemos que estamos haciendo lo correcto y que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Sabemos que aquí han robado a manos llenas, sabemos que son una panda de ladrones y sabemos que muchos de ellos van a acabar en la cárcel. Por tanto, nosotros tenemos la conciencia tranquila y allá esos periodistas que están tapando o intentando tapar los escándalos de corrupción, porque esos sí que van a quedar muy mal
en el futuro, eso sí que van a tener muy difícil en el futuro justificar por qué estaban aplaudiendo con las orejas a un gobierno corrupto y por qué estaban intentando tapar sus escándalos de corrupción. Fíjate que toda la plana mayor del gobierno ha salido prácticamente al unísono. Ha aparecido María Jesús Montero, Patxi López, incluso Pedro Sánchez también ha aparecido y ha respondido a algunas preguntas y demás. Todos tenían un mismo argumentario que básicamente era: nosotros no hemos hecho nada malo. María Jesús Montero ha llegado incluso a decir que a ese señor ni le conocen prácticamente, ¿no? Porque cuando salió la foto, primero dijeron que era una foto fortuita, que tenía cierto sentido, ¿no? Porque ¿cuánta gente se puede haber hecho una foto con Pedro Sánchez? Entonces decían, no, claro, es que yo me he hecho una foto con mucha gente. Empezaron incluso a hacer chistes, hicieron un montaje, mira todas las fotos que me he hecho con todos estos. Y ahora han salido diciendo, todos exactamente han dicho lo mismo, que este señor evidentemente está mintiendo, que como está en la cárcel no tiene ninguna credibilidad y que prácticamente no le conocen de nada, y además han anunciado que se van a querellar contra él por haber dicho esas cosas y por haberle calumniado de esta manera. ¿A ti qué te ha parecido su respuesta? Bueno, es que no tienen otra cosa que decir, la verdad, es que no se me ocurre que pueden decir más. Si se querellan contra él, pues va a ser fenomenal, porque va a tener que aclararse con más detalle en los tribunales todo esto, y tendrán que hacerse investigaciones y aportar pruebas, y al final yo creo que el hecho de que se judicialicen estos casos es positivo para la sociedad, porque al final vamos a intentar, o seguramente se conocerá toda la verdad del asunto, ¿no? Yo lo que te puedo decir al respecto es que sospecho y me temo que el gobierno pues miente, una vez más miente. Puedo también a mí no me cuadra esto, y puedo también anticiparte que mañana, todos los que nos estén viendo, mañana viernes van a tener una prueba más del grado de vinculación que Víctor de Aldama tiene con Pedro Sánchez y todo su entorno, porque en The Objective vamos a publicar mañana una información muy relevante al respecto. Y yo lo único que te puedo decir es que, bueno, ojalá que los periodistas sigamos haciendo nuestro trabajo y que hagan su trabajo los fiscales, los guardias civiles, los policías y los jueces, y al final acabemos encontrando la verdad de todo esto, que ahora mismo me parece que todavía va a ser muy difícil y que va a durar muchos años, porque yo de verdad es que todo lo que estoy viendo, porque claro, lo que estamos publicando es solo la punta del iceberg, porque hay mucha información que tenemos los periodistas, pero que como no la hemos contrastado no la podemos publicar. Y realmente las dimensiones de este escándalo de corrupción son gigantescas, gigantescas. Y la verdad es que si de verdad es cierto todo lo que tenemos entre manos, estamos hablando del mayor caso de corrupción de nuestra historia, y lamentablemente con episodios muy chungos, muy chungos. Porque no hay que olvidarse también de todo esto de Ábalos, de todas estas señoritas a las que iba colocando, a las que iba pagando, con las que iba viajando. Hoy mismo hemos publicado el caso de una tal Claudia, a la que también enchufó en una empresa pública. Hemos publicado cómo la empresa de su hijo no paga impuestos desde hace 2 años a pesar de que tiene beneficios. En fin, es que es todo un disparate. O sea, el problema de esto es que las dimensiones son gigantescas porque han robado, han enchufado, han colocado, es demasiado, o sea, es inabarcable, te diría. Yo te quiero hacer varias preguntas al respecto, y una es, vamos a ver, o sea, ¿realmente estos señores llegaron al poder después de una moción de censura en contra de la corrupción, por esa regeneración democrática que tanto necesitaba, porque el gobierno del Partido Popular había sido corrupto, la Gürtel y todas estas tramas que le habían salido al Partido Popular, que eran tramas de corrupción nauseabundas? ¿En qué momento, es algo que me cuesta entender, en qué momento tú ya estás en el gobierno y dices, oye, vamos a hacer o vamos a practicar exactamente lo mismo, por lo que, es decir, no está demasiado caliente, no está la gente demasiado calentada a partir de 2008, 2010, 2011, 2012, como para que esta gente haya creído que tenía la impunidad de hacer algo así y salirse con la suya? Es decir, ¿a cuántos policías tenían colocados ahí? Es decir, ¿cómo ellos creían que esto al final no les iba a estallar como les ha acabado estallando? ¿Qué es lo que tú piensas con respecto a esto? Bueno, yo creo que desde el principio tenían claro que iban a usar el poder en beneficio propio.
Y lo sé porque, bueno, todos los hechos en realidad parten de enero del año 20, es decir, que llevaban muy poquito tiempo gobernando, apenas un año y medio. Y también me baso en lo que sabíamos sobre Pedro Sánchez con anterioridad que fuera presidente del gobierno. Hay que recordar que él intentó ser secretario general del PSOE una primera ocasión y le tuvieron que echar. Hubo una segunda ocasión en la que ya sí que logró su objetivo, pero hay que recordar que ya por entonces, cuando intentó controlar el Partido Socialista, hubo muchos compañeros de partido que no se fiaban de él, que estaban completamente asombrados de la falta de escrúpulos que tenía este personaje. Y además me gustaría recordar una anécdota que yo siempre recuerdo porque es muy sintomática, y es que hubo un editorial del diario El País en un momento dado, creo que fue en concreto en el año 16, El País hizo un editorial contra Pedro Sánchez en el que literalmente le llamaba aventurero sin escrúpulos. Entonces, claro, estamos hablando del año 16 y ya el director del País que escribió aquel editorial, Antonio Caño, que hoy escribe en The Objective, Antonio Caño lo vio clarísimo. O sea, Antonio tuvo la oportunidad de conocer a Pedro Sánchez y llegó a esa conclusión. Y lo que pasa es que Antonio Caño, claro, lo dijo antes que nadie. Luego le hemos ido conociendo todos los demás. Pero yo creo que Sánchez ha sido siempre un hombre sin escrúpulos, un hombre sin principios y, claro, cuando accede al poder, pues se cree impune, inmune y, por supuesto, con todo el poder y toda la capacidad para hacer lo que le dé la gana. Y yo creo que eso es lo que han hecho. O sea, a mí la sensación que tengo, por ejemplo, en el caso de Ábalos, la sensación que yo tengo es que él se creía con el derecho a hacer lo que le diese la gana, que él no iba a ser nunca criticado o cuestionado por sus hechos. Y solo así se explica cómo es posible que se llevara a los viajes oficiales a unas señoritas de pago, que les pagase 1.500 euros por cada día de acompañamiento, que las propias secretarias del ministerio fueran las que gestionasen los aviones de estas chicas, que luego les pagasen el apartamento en la Gran Vía a esta chica, a una de las chicas, que luego las enchufasen las empresas públicas que dependían de su ministerio, que fuese capaz de tener un descontrol absoluto de los gastos del ministerio y del Partido Socialista, con cantidades completamente estratosféricas, facturas que no casaban, conceptos y recibos que eran duplicados, es decir, llegó incluso a presentar recibos en el partido del mismo día, a la misma hora, en dos sitios diferentes. O sea, como si hubiera comido en Valencia y en Gijón. O sea, entonces, claro, evidentemente, todo esto, ¿por qué lo hacía? Pues porque se creía completamente a salvo de cualquier problema judicial en ningún momento. Entonces, claro, yo creo que son gente sin escrúpulos. O sea, lo primero es que son gente sin escrúpulos y segundo, que han atesorado tanto poder que se han creído con la capacidad de no ser nunca cuestionados por sus actos, ¿no? Pero afortunadamente en España todavía hay mecanismos democráticos que permiten luchar contra estos comportamientos. Para empezar, estamos los periódicos, los periodistas, aunque seamos una minoría, pero todavía gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, pues seguimos pudiendo publicar información. Y luego están, por supuesto, unos cuantos fiscales, unos cuantos jueces, unos cuantos policías, unos cuantos guardias civiles, que seguimos haciendo nuestro trabajo. Y gracias a eso, pues todo esto está avanzando. Lo que pasa es que de momento sigue gobernando Pedro Sánchez. Te quiero preguntar sobre eso al final, pero ¿tú crees que todos, o sea, hasta qué... Que claro, esto es una pregunta un poco especulativa, pero a mí también me cuesta que todo el gobierno del Partido Socialista esté en el ajo. Es decir, ¿tú crees que todos los ministros y tal son conscientes de lo que sucede a su alrededor? ¿O crees que al final cuando se hablaba de la banda del Puyol, ¿no? Koldo, Ábalos, Pedro Sánchez y demás, hay como una especie de círculo donde más o menos se manejan este tipo de asuntos y al resto les tienen en ascuas? A ver, yo creo que en el gobierno hay como tres tipos de ministros. Los que estaban en la trama, sí,
los que conocían la trama, pero probablemente no se han beneficiado de la trama, sí, y los que no se han enterado de nada. vale. Los que no se han enterado de nada, no se han enterado porque no nos han leído las informaciones, porque, vamos, basta leer periódicos como el mío para estar al día de cualquier cosa chunga. O sea, te quiero decir que lo hemos ido narrando día tras día. Yo llevo 6 años con esto. Por tanto, nadie puede ahora mismo hacerse el sorprendido. Pero bueno, es verdad que hay algunos ministros que a lo mejor no tienen tiempo de meterse en The Objective y pues, bueno, a lo mejor viven en la ignorancia, ¿no? Y yo creo que hay algunos de esos. Y yo conozco algunos de esos que intentan hacer su trabajo. Claro, no sé por qué no se han ido ya, porque en realidad yo creo que cuanto más tiempo se mantengan como ministros, peor para ellos, porque van a quedar completamente manchados, o sea, para la posteridad van a quedar completamente ensuciados por todo lo que está pasando. Pero sí que creo que hay esos 3 tipos, ¿no? O sea, yo creo que hay un núcleo duro que sí que estaba en el ajo de la trama. Luego hay otro grupito que sí que probablemente conocía la existencia de la trama, pero no se ha beneficiado directamente. Y el tercer grupo que te digo, que son los que no se han enterado de nada. Bueno, el tercer grupo sería el de los que... Vale, sí. Vale, y... Bueno, vamos a ver, el tercer grupo es... En fin, no vamos a poner nombres, pero son estos... Ahí, pues, es que date cuenta que hay 23 ministros, entonces, evidentemente, los 23 no son corruptos. O sea, vamos a ver... yo creo, para empezar, todo el mundo es presuntamente corrupto mientras no se demuestre lo contrario. Pero sí, a ver, yo entiendo que ahí podría estar la actual ministra de Igualdad y cosas así. Bueno, vamos a ver, tú sabes que en el fondo los que menos se han enterado de todo este asunto son todos los que son de partidos que no son el Partido Socialista. O sea, todos estos que son de Sumar y de Podemos y de Izquierda Unida y todo eso, estos son unos pardillos. O sea, en el fondo, la corrupción a mayor escala siempre ha sido cosa del Partido Socialista, o al menos lo que hemos ido conociendo durante los últimos años. Vale, también te quería preguntar por informaciones que han salido hoy en tu periódico de que han disparado, por ejemplo, al coche de Víctor Aldama y cuestiones así. Y claro, como esto parece ya una trama muy de Los Soprano, ¿sabes? No, lo es. Claro, el hecho de que empiece a haber amenazas ya que estén directamente, pues en este caso yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Si te disparan 2 tiros al coche, al asiento del conductor y cosas así del señor, ¿hasta qué punto crees que... Es que esto es muy de ciencia ficción, pero... ¿Cómo podría escalar esto? Es decir, ¿quién tú crees que puede estar detrás de estas amenazas? ¿Por dónde esto podría llegar a salir? Porque, claro, también se puede especular, ¿no? ¿Por qué habrían... Bueno, al señor este le han sacado hoy de la cárcel, ya han anunciado que hoy podría salir de prisión, Víctor Aldama, ya han dado la noticia. Entonces, ¿la vida de este señor corre peligro? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la noticia la publicó The Objective también en septiembre. Una semana antes de que fuera detenido, le tirotearon el coche. Y yo creo que eso era un aviso, una advertencia. Le pegaron 3 tiros a la ventanilla del conductor de uno de sus vehículos, que sí que está blindado, tiene unos cristales especiales. Él tiene varios coches, pero el coche que tirotearon era un Audi y tenía 3 impactos de bala en la ventanilla del conductor. Entonces, esto fue una semana antes de que le detuviese. ¿Quién ha sido? Pues yo no lo sé. Pero yo publiqué la noticia y ¿sabes qué me pasó al día siguiente? Que toda la prensa española salió a decir que era mentira. Toda la prensa española. ¿Sabes qué te digo? Que mañana vas a ver las fotos del coche tiroteado. Entre otras cosas. Porque vamos a publicar las fotografías, que las tenemos, pero ya mañana las vamos a publicar. Porque es que basta ya de a los periodistas que estamos avanzando en la investigación, que cada vez que sacamos algo nuevo nos denigren. Basta ya. Entonces, tú dices, ¿corre peligro la vida de Víctor Aldama? Hombre, yo creo que fuera de la cárcel debería protegerse y cuidarse,
pero es cierto que desde que ha tirado de la manta hoy yo creo que su vida corre menos peligro que ayer, porque mientras no tirase de la manta, si desaparecía, pues bueno, pues no se sabía por qué había sido, pero ahora si a alguien se le ocurre matarle o hacerle algo, va a quedar muy en evidencia, ¿no? O sea, yo creo que ahora, una vez que ha cantado o que ha empezado a cantar, está salvando su vida. Está salvando su vida, pero evidentemente no está exento de que un loco se le acerque y le haga algo. Por tanto, yo no sé, a lo mejor habría que prestarle cierta protección. No sé cómo lo van a hacer los jueces y la policía, pero yo creo que él se ha protegido con esta declaración de hoy. Y, por cierto, invito a todos los que nos están viendo a que si quieren ver la declaración entera, si tienen problemas para dormir esta noche, pueden visitar theobjective.com, que tienen el vídeo íntegro de la declaración hoy de Aldama. 2 horas dura. 2 horas, sí. Pues es muy interesante, ¿eh? Yo he visto una parte y es muy interesante, y si alguien tiene problemas para dormir esta noche, que se lo ponga, que efectivamente es una cosa parecida a Los Soprano. Pues la puedes poner a 1 por 25. Ya la última pregunta que te quiero hacer es, la gente ya está especulando y demás, pero claro, es algo... O sea, esto yo creo que en cualquier otro país de Europa sería suficiente para hacer caer un gobierno. En España la oposición ha anunciado, bueno, Vox ha dicho que les metan a todos en la cárcel, Feijóo ha dicho que a ver si alguien se ofrece, ¿no?, para una moción de censura, a ver si a alguno de los socios se le ocurre que quizás y demás. Es decir, ¿vosotros creéis o tú crees que esto podría ya acabar con el gobierno? ¿Qué hubiese pasado en otro país de Europa con un 10% de lo que nosotros llevamos mamando aquí en España? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay motivos para que el gobierno caiga desde hace mucho tiempo, y ha habido múltiples motivos. A ver, entre otras cosas, Sergio, porque el presidente del gobierno tiene ahora mismo imputada a su mujer por apropiación indebida, a su hermano por un delito fiscal y al fiscal general del Estado por filtrar información confidencial de un contribuyente. O sea que, claro, es que esto sería insostenible en cualquier país de nuestro entorno. Y encima tiene imputado en el Tribunal Supremo al que fue su mano derecha en el partido y en el gobierno, José Luis Ábalos, por un escándalo de corrupción. Entonces, claro, ¿qué más necesitamos? ¿Más imputaciones? Pues mira, la declaración de hoy de Aldama abre la vía a que antes o después se acabe imputando a 3 o 4 ministros más del gobierno, porque claramente están afectados por este asunto. Entonces, evidentemente, con una declaración de un señor no le van a imputar a un ministro, pero a partir de esa declaración, evidentemente, pues va a haber que investigar, va a haber que tirar del hilo, mirar las cuentas bancarias, mirar a ver si hay pruebas. Es verdad que cuando uno entrega dinero en efectivo en una bolsa, pues claro, no pide un recibí al político de turno. Pero bueno, vamos a ver si como consecuencia de la investigación judicial podemos llegar a algún tipo de prueba. Supongo que en algún momento habrá que llamar a declarar a los ministros afectados y yo no descarto que acaben siendo imputados oficialmente en el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que eso no garantiza que vaya a caer el gobierno, porque como estamos viendo, aquí en España nos hemos acostumbrado a que puede pasar cualquier cosa sin que caiga Pedro Sánchez. Y hay que recordar que ahora mismo en España solo hay 2 opciones para que caiga Pedro Sánchez. 2 opciones. Una es que el propio Pedro Sánchez convoque elecciones porque ya se vea atosigado y se vea en una situación de extraordinaria debilidad, pero no parece que ese sea el caso, porque hay que recordar que hoy mismo todos sus socios le acaban de aprobar en el Parlamento su paquete fiscal para subir impuestos, es decir, parece que sigue contando con el beneplácito y el apoyo de un montón de partidos minoritarios que chupan de su teta. Y luego la otra manera de acabar con Sánchez sería una moción de censura. Pero para que prospere una moción de censura se necesitan 176 votos a favor en el Congreso, y esos votos ahora mismo no los tiene Feijóo, porque Feijóo más Vox no suman eso. Y ahora mismo no tienen a nadie más. Tendrían a Coalición Canaria y a Unión del Pueblo Navarro, pero necesitarían al menos 4 votos de algún otro grupo, que podría ser Junts, que es el partido Puigdemont, podría ser el Partido Nacionalista Vasco,
podrían ser 4 socialistas honestos, pero no parece que vaya a haber ni esos 4 socialistas honestos, ni un cambio de opinión del Partido Nacionalista Vasco, porque gobierna con el Partido Socialista allí en Euskadi, ni tampoco parece que Puigdemont prefiera a Feijóo que a Sánchez. Por tanto, yo creo que ahora mismo, siendo realistas, creo que tenemos Sánchez para rato. Es verdad que lo de hoy le pone en serias complicaciones, pero yo les veo con ganas de resistir, les veo, en fin, están preocupados, pero les veo con decisión y con ganas de seguir. Y además no olvidemos algo que es muy importante. Si de verdad estamos ante una organización criminal, lógicamente a la organización le interesa preservar el poder, preservar todos los resortes del sistema, controlar a jueces, a fiscales, abogacía del Estado, medios de comunicación públicos, centro de investigaciones sociológicas. O sea, les interesa controlarlo todo porque así se garantizan que por lo menos, en fin, la sangre a lo mejor no llega al río. Porque como dejen el poder o como se arriesguen a dejar el poder, en fin, van a salir completamente chamuscados. Por tanto, yo creo que ahora mismo por una cuestión de utilidad, de mera utilidad, van a resistir todo lo que puedan. E insisto, solo hay 2 vías de que esto se acabe: que Sánchez apriete el botón o que Feijóo consiga los apoyos necesarios. Y ahora mismo, sinceramente, yo si tuviera que apostar, apuesto a que seguimos con Sánchez hasta bueno, en fin, no quiero decir la fecha porque si no... Con todos esos ministros imputados y tal... Porque si no vais a entrar en depresión todos los que nos están siguiendo. Yo no quiero deprimir a nadie, pero realmente yo lo veo muy negro. No obstante, para mí todo esto tiene una parte positiva, y es que, bueno, mientras siga Sánchez yo tendré muchísima oportunidad de seguir desvelando y de seguir publicando un montón de asuntos. Bueno, Álvaro, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Álvaro. Mañana en The Objective publicarás estas informaciones, veremos... Mañana vamos a dar una gorda, y muy sorprendente, Sergio. Vale. Mañana vamos a dar una información muy sorprendente sobre este asunto, y vamos a publicar también las fotos del coche de Aldama tiroteado. Pues ya lo sabéis. ¿A qué hora vais a publicar esas cosas? Todo el periódico se publica siempre a las 4:30 de la mañana, o sea que el que esté sin dormir, pues... A las 4:30... Vale, editor, cuando vayas a hacer esto ya habrán salido las noticias esas, pónselo a la gente, ¿vale? Porque esto lo publicaré mañana. Vale. Bueno, muchas gracias a ti por el apoyo, por el tiempo que siempre nos dedicas y por prestar atención a lo que hacemos, porque estamos muy solos, Sergio, estamos muy solos, no tenemos grandes medios de comunicación que nos apoyen detrás, no hay radios y televisiones, prácticamente ninguna que nos apoye. Y se agradece que por lo menos tú y algunos como tú nos den voz, porque realmente creo que tiene mucho mérito lo que aquí hacemos. Pues muchas gracias a ti por pasarte, Álvaro, y a seguir dándole duro. Venga, gracias, adiós. Chao.